Muy buenos días, mis queridos niños, ¿cómo están ustedes? Como siempre, la profe Mariel enseñándoles un nuevo tema que titula Técnicas del subrayado. Hoy vamos a aprender a subrayar para que ustedes puedan leer, comprender y asimilar de una forma mucho más reducida. Pero decimos, ¿qué es el subrayado? Entonces, el subrayado es una técnica de estudio que consiste en trazar líneas horizontales. Recordemos que las horizontales son las líneas echaditas y las verticales son las que están paraditas como yo. Para la información esencial es importante que podamos finalizar o resaltar nuestra información. También involucra el uso de los signos que nosotros vayamos a utilizar. Puntuación, entonación, el punto, la coma, todo eso nos colabora. ¿Para qué? Para que podamos delimitar la idea en los aspectos que vayamos a hacer. Fíjense aquí en este ejemplo que tenemos. ¿Están viendo cómo en el ejemplo hay una línea delgada de color negro? Ese es el subrayado. Se lo hace por debajo y en diferentes formas que hoy conmigo lo van a aprender. Entonces, ¿por qué es importante subrayar? Es importante subrayar porque nos permite estudiar de forma activa el desarrollo de la capacidad de toda la idea principal que se presenta en el texto. Cuando ustedes tienen un texto, ya sea un cuento, novela o el texto de estudio, ustedes subrayan lo más importante y para eso es las técnicas del subrayado. Además también nos permiten concentrarnos y fijar mejor la atención de una manera más selectiva, profunda y precisa, sobre todo porque es muy práctica para nosotros y nos sirve para sintetizar el contenido de la lectura y elaborar esquemas. Vamos a elaborar esquemas, lo que ustedes conocen como mapitas conceptuales, cuadro sinóptico, esquema de llaves. Nos permiten realizar de esa manera la técnica del subrayado una vez que ya hemos reducido la información. Pero también las técnicas del subrayado tienen ventajas. El subrayado tiene muchas ventajas para nosotros. ¿Y cuáles son estas ventajas? Como técnica sería que el subrayado nos permite a nosotros comprender mejor de forma general todo el texto. De manera general. También nos ayuda a elaborar esquemas, a resumir y que esto sea mucho más fácil para que podamos comprender y asimilar esa información. También es un mejor repaso, es una forma de tenerlo para que podamos estudiarlo, repasarlo. Y solo con unos 2 o 3 puntos importantes ya el tema nosotros lo tendríamos aprendido. ¿Sí? Frente a una tarea nosotros o frente a una exposición tenemos un pequeño resumen por medio del subrayado y vamos a poder también explicarlo y comprenderlo. También tenemos que es importante porque a nosotros nos ahorra el tiempo. ¿Por qué? Porque como hemos subrayado de un montón, hemos sacado un concepto mínimo. Entonces, estudiamos rápido, lo leemos con mayor facilidad y también esta información que está subrayada nos permite hacer un buen análisis comprensivo. Pero también hablemos de los tipos de subrayado. Los subrayados son diferentes de diferentes clases. ¿Cuáles serían estos? ¿Sí? Entonces vamos a destacar los más importantes, que es lo que normalmente ustedes realizan, que es el subrayado lineal, que consiste en poner distintas modalidades de líneas, una extensa, una intercalada, raya, espacio, raya, de diferentes formas, según ustedes lo vean conveniente, pero siempre por debajo de la palabra. Y es un texto, encontramos diferentes ideas. Y vamos a clasificar con estos tipos de subrayado lineal cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria. Y por lo tanto podemos utilizar este tipo de subrayado que les había dicho, de línea recta continua o de línea discontinua, para ver cuál es la principal y cuál es la secundaria. Pero fíjense, como aquí en este ejemplo ustedes están viendo la línea continua, ese es el subrayado lineal, pero ese subrayado también lo pueden hacer con raya, espacio, raya, para que vean que es una idea secundaria. Pero hablemos ahora del otro tipo de subrayado, el subrayado estructural, que consiste en destacar la estructura
o la organización de la lectura, ¿sí?, con un margen izquierdo. ¿Qué significa? Vamos a poner un margen, una línea vertical de arriba a abajo donde queremos que no se reduzca la información. Por lo tanto, es muy útil para poderlo utilizar esto en esquemas, en resúmenes, etc. O también con esa línea que hemos puesto a un costado, al lado izquierdo, lo podemos enumerar. 1, 2, 3, ya sea en números naturales o en números romanos. O también lo podemos hacer con A, B, C, dependiendo de lo que ustedes deseen o cómo lo quieran hacer con este tipo de técnicas. Pero nos ayuda mucho porque nos permite también trabajar las técnicas de esquemas o técnicas de estudio de forma de esquemas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Quiero que se fijen aquí a continuación. Una vez que hemos hecho el subrayado estructural, nos facilita mucho hacer esta estructura. ¿Sí? Esta estructura que nos permite poner ideas principales, ideas secundarias y ejemplos posteriores para poder comprender lo que es el subrayado estructural. Pero ahora hablemos del otro tipo de subrayado, que sería el lateral. El subrayado lateral tiene las mismas características del subrayado estructural, pero con la diferencia que no se codifica, no tiene ningún número al lado. Simplemente es una línea recta, vertical y nada más, que consiste en remarcarlo con una raya vertical a ambos lados, a derecha y a izquierda, para que veamos que todo ese párrafo es útil y que no podemos quitar nada, ni siquiera los conectores. Ahora bien, ¿sí?, en este ejemplo ustedes están viendo la enumeración, ¿sí?, pero las líneas son verticales. Ahora hablemos del otro tipo de subrayado, el de realce. Este tipo de subrayado resalta nuestra valoración personal y se hace marcando de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, ¿ya?, indicando aclaraciones, puntos importantes que guardan relación con todo el contenido general por medio de signos, códigos. Por ejemplo, fíjense aquí. Si se están dando cuenta, estamos utilizando los elementos anteriormente aprendidos del subrayado, que eran el estructural, el vertical, para hacerlo el de realce. Está el subrayado vertical más el subrayado lineal. Y ahí en la parte superior están viendo ustedes un cuadrito con una flechita. Ahí pueden hacer una pequeña observación, indicando quizás un comentario, algo que denote para que ustedes puedan comprender por qué está ese subrayado de esa manera. Y también está estructurado con forma, ¿sí?, escamas y aletas. ¿Qué significa? Que está estructurado para que lo podamos entender cuál es el principio, cuál es el medio y cuál es el final. Pero ahora hablemos sobre las recomendaciones para el subrayado. No es subrayar por subrayar, queridos estudiantes, sino que hay que saber subrayar. Primero, para poder subrayar hay que leerlo, ¿sí? Hay que leer, no subrayar a la primera lectura. Primero leemos, ya nuestra memoria lo comprende y en la segunda leída ya podemos ir subrayando lo más importante. Ahora, el segundo es subrayar solo lo esencial. Y al subrayar lo esencial, ¿qué estamos haciendo? Resumiendo. También subrayado debe tener un cierto sentido, ¿sí?, con colores. Puede ser de diferentes colores para clasificar las ideas. También está el subrayado párrafo por párrafo. Lo leemos el párrafo, subrayamos. Luego nos vamos al siguiente párrafo, leemos y vamos subrayando poco a poco. También subrayamos palabras claves. Y si necesitamos ayuda, pues no se olviden utilizar el diccionario como elemento importante para denotar las frases que ustedes quizás desconozcan. Ahora les voy a explicar con el siguiente. Fíjense bien, para realizar el subrayado utilizamos diferentes tipos de colores. En este caso el amarillo lo estamos utilizando como para el título o el tema principal, el verde para los subtítulos, el plomo para las palabras claves o el listado que queremos hacer enumerado, 1, 2, 3, 4, A, B, C. También está el color verde bandera, que vamos a hacerlo para definiciones, conceptos o aclaraciones. Luego tenemos el color anaranjado
el que indica ejemplos si queremos nosotros reforzar el aprendizaje. También tenemos el color naranja abajo con fechas y notas aclaratorias. Cuando a veces queremos aclarar algo, nosotros ponemos un datito, nota, decimos, ahora no hay necesidad, sino que estamos clasificándolo por medio de colores. Entonces, este es el listado de colores que podemos utilizar para manejar el subrayado. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer para manejar el subrayado? Evitar las distracciones, por favor. Cero juguetes, cero celulares, todo distractor. Simplemente nos dedicamos a aprender, para así evitar pérdidas de tiempo. Luego, esto que estamos aprendiendo nos ayuda y nos favorece para el estudio activo, para que seamos más dinámicos. También facilita que podamos leer lo que hemos subrayado para aprender un repaso rápido de todo. También posibilita la ampliación del vocabulario que nosotros tenemos. Cada vez que vamos haciendo trabajos subrayados, vamos aprendiendo más y fortalecemos nuestro vocabulario. Por lo tanto, cuando hablamos, pues vamos a utilizar palabras ya más técnicas. También nos ayuda a comprender el contenido de un tema, retenerlo en la base de nuestra memoria para cuando alguien nos pregunte, podamos responderlo porque ya lo hemos aprendido. También desarrolla nuestra capacidad de análisis y observación. El simple hecho a veces de escuchar una palabra que ya habíamos subrayado, ya nos habíamos acordado, ya lo sabemos, damos la respuesta, somos espontáneos y al ratito decimos todo. Ahora también nos obliga a plantear ideas. Si tenemos base de eso, planteamos ideas, sacamos conclusiones, reforzamos más de lo que sabemos. También está el estudio, que hace más activo a nosotros por este medio del subrayado. Nos hace que nos guste leer y seamos mucho más activos y fijemos la atención en lo que queremos, evitando, como habíamos dicho, todos los distractores. Como ya manejamos esta técnica, nos va a ser mucho, pero mucho más fácil ahora trabajar. Y ustedes van a facilitar todo el aprendizaje, más práctico, sencillo. Bueno, mis queridos niños, ese ha sido el aprendizaje del subrayado por medio de estas técnicas que hemos aprendido. Les doy las gracias por haber aprendido junto conmigo. Nos vemos hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga.